Él ha puesto un botón para no se ve cuánto. Qué momentito. Ya, sí. Está apagado. Una iglesia que yo venía al Perú, tocando la puerta. Cada vez que un Ya. pastor predicaba, Ok. Bueno. me daba un sueño. Gloria a Dios. Muy buenas noches a todos los hermanos que nos están viendo en vivo y en directo a través de la señal de mrhtv.net. Y saludamos también a los pastores Eduardo y Roxana Roncal, que nos están viendo justamente con los pastores José y Karina Salinas. Un beso. Vamos a dar un fuerte aplauso a los pastores que están por allá por arriba. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Estamos entonces en esta segunda parte de nuestra clase, la bendición del dar. Y vamos a continuar hoy con lo que ya habíamos planificado para esta jornada. A manera de repaso, lo que estuvimos compartiendo la semana pasada, hablamos en Proverbios 21:5, ¿no? Solamente un repaso, donde decía que los planes bien meditados, dice la versión Dios habla hoy, dan buen resultado, y los que se hacen a la ligera causan la ruina. Y esto lo hablamos porque Dios, establecimos 3 puntos principales. Dios es orden, Dios es un Dios de principios, y Dios es un Dios fiel. ¿Amén? ¿Se acuerdan de eso? Ok, 3 puntos principales que tenemos que estar bien claros. Por eso en el Proverbio 21:5 dice: los proyectos del diligente llevan a la ganancia, los del precipitado conducen a la miseria. Nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que ser una iglesia ordenada, estamos reorganizándonos, estamos planificando nuevamente en este 2013 y hacer las cosas mejor. Estamos dispuestos a hacer las cosas mejor, ¿amén? Amén. Gloria a Dios. Entonces, habíamos considerado para las primeras clases de esta escuela bíblica este tema del dar, y también hablamos en nuestro versículo base, Lucas 6, 37, 38, cuando dice claramente: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, serás medido. Entonces, establecimos que esta clase no es de la acción de dar un dinero o un diezmo, una ofrenda, sino en la actitud del dar. Y eso es lo que queremos enfatizar nosotros a través de este tema. La acción, la actitud con que damos, ¿no? La palabra dice que se nos va a dar una medida apretada, rebosante, ¿no? Remecida, así como los granos. Y dijimos también que dar es traspasar, donar, entregar, otorgar, conceder, dar audiencia, permitir tener algo. Y mucho ojo con esto, porque en algunos puntos se me pasaron la semana pasada, pero yo quiero enfatizar algo que quedó aquí en el tintero, ¿no? Y es lo siguiente. Ok, dijimos primero que dar no necesariamente es invertir, aunque sí implica en el sentido de inversión. Dios dio lo mejor que tenía, dice Juan 3:16, que de tal manera nos amó Dios que dio a su Hijo Jesús. Esa palabra dio, si quieren anotarlo, es la palabra didomi, que significa inversión para recibir ganancias. Dios dio, Dios invirtió a su Hijo Jesús para recibir ¿qué? Hijos. Aleluya. Y hasta el día de hoy sigue generándose más hijos a través de la difusión del Evangelio. El dar es un acto más que de obediencia, lo es de gratitud. Y hablábamos nosotros sobre la mujer, ¿se acuerdan? En Lucas 7:47, cuando entra Jesús a la casa de Simón, y Simón no hace nada de lo que más bien hizo la mujer, ¿no? Y la mujer lo hizo porque se le había perdonado mucho, de acuerdo a la enseñanza que Jesús le dice a Simón. Había 2 acreedores, uno debía 50, el otro debía 500, a los 2 se les perdonó la deuda. ¿A quién crees que se le perdona más? O sea, ¿quién va a tener un corazón más agradecido? Lógicamente, al que
se le perdonó mayor deuda. Y yo les tiraba la pregunta, ¿cuánto agradecimiento tendría que haber en nuestros corazones por todo lo que Dios nos ha perdonado? Y aquí no es que vamos a salir a ver, hermana Juana, venga adelante y cuéntenos todos sus pecados, porque no nos interesa. Porque la palabra de Dios dice que cuando fuimos rescatados con precio de sangre, Dios echó todo eso en el mar del olvido. Según Corintios 5:17 dice que somos nueva criatura. El pasado es pasado. Hoy de aquí en adelante son cosas nuevas, es novedad de vida. Gloria a Dios. Entonces, ok, aquí es donde había una parte que quiero lanzar esta pregunta porque estábamos hablando del dar. Pregunto yo, si no doy, ¿soy bendecido? Muy bien. Ya están estos alumnos de la escuela dominical. Si no doy, ¿soy bendecido o no soy bendecido? No perdemos la bendición porque... Soy bendecido. Soy bendecido. O sea, yo no... El hecho de dar no me hace o no me convierte en ser un bendecido. Ya yo soy bendecido porque la palabra lo dice. Y Dios lo dispuso así y siempre nos ha bendecido. Amén. Ok, Dios nos bendijo desde el principio. Fíjate, en Génesis 1:27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero el 28 dice, y los bendijo. Y los bendijo. Dios nos bendijo desde el principio. Esa palabra cuando dice, y los bendijo, es la palabra borak. Es un borak. Presten atención. Un borak, una bendición, es cuando Dios levanta en alto algo. Dice, lo presento y lo bendigo. Y mira cómo lo bendice. En el versículo 28, dice, Génesis 1:28, dice, y les dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esa es la primera bendición que Dios echa sobre el hombre. Dar es otorgar. Dios otorgó, Dios dio un beneficio para el hombre, señorear, sojuzgar, ¿no? Ponerle nombre a los animales. O sea, se le dio ese señorío al hombre. Dios lo bendijo, dice. Lo creó a su imagen lo creó y los bendijo. ¿Cómo lo bendijo? Le dijo multiplicado, fructificado. O sea, Dios ha bendecido al hombre desde el principio. Dios, en el tiempo de la gracia, Efesios 1:3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Que nos bendijo. Ahora, esa palabra bendijo en Efesios 1:3 ya no es borak. Muy interesante, que es la palabra del cual se deriva el nombre del pastor, Eligio, porque es la palabra eulogio. Interesante, ¿no? Esa palabra, cuando dice en Efesios 1:3, ¿no? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Quiero que lo busquen en su Biblia. Si tienen su Biblia, por favor, vamos a mover un poquito esas páginas. Y si no hay, acá hay Biblias. Efesios 1:3. Efesios 1:3. Salud. Gloria a Dios. ¿Estamos bendecidos? Amén. Gloria, ¿o nos van a bendecir? No, estamos bendecidos, somos bendecidos. Somos bendecidos porque dice que en Efesios 1:3 la palabra dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ¿ok?, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Hermano, mire la dimensión de la bendición de Dios. No es que es hoy, no es que cuando usted aceptó a Cristo, sino dice, según nos bendijo desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿porque hoy soy bendecido? No. Yo ya soy bendecido, y porque soy bendecido doy. Y siempre enfatizamos que cuando digo dar, no estoy centrándome al dinero solamente, sino a muchos puntos más que hemos ido desarrollando y vamos a seguir desarrollando en esta clase. ¿Qué? Esto lo vimos. Entonces, esa palabra
eulogueo, así, eulogueo, se compone de dos palabras, una es Dios y otra es logos, ¿ok? O sea, Dios habló, eso es bendecir. Dios habló, eulogeo, de donde viene la palabra logos. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el año pasado el logos y el rema? ¿Qué era el logos? Era la ciencia, el conocimiento. ¿Dónde queda este versículo? ¿Qué es lo que significa esto? ¿Qué traducción tiene? Eso es palabra. ¿Ok? Dios habló su palabra. Dios nos bendijo. Cuando dice Efesios 1:3, bendito el Dios que nos bendijo. Habló su palabra, lanzó algo, decretó algo, declaró algo. ¿Y qué es lo que decretó? Que Él nos escogió según en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mucha atención a este versículo porque hoy día vamos a descifrar o desmenuzar un poquito Malaquías. Y tenemos que entender todo esto como una base, una fundación de lo que quiero enseñarle. La palabra dice para que fuésemos santos y sin mancha. Mira la condición, santo, apartado, sin mancha. Bueno, no, está limpio, está claro, no hay falla, por decirlo así, no hay una mancha ahí que oscurezca este elemento, ¿no? Y también lo bendijo en el tiempo futuro. Fíjate, en Revelaciones o Apocalipsis, como quieran llamarle, 22:18, dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, prácticamente está decretando una bendición, y la bendición es que hay que seguir esta palabra. Dice, si alguno añadiere estas cosas, ¿qué cosas? Las cosas que ya ha declarado, ¿no? Dios traerá sobre él las plagas. Suena como maldición, pero en realidad lo que Dios está advirtiendo, y eso es el último pasaje de Apocalipsis, como un cierre, como un amén definitivo. Ya está escrito. No hay nada que quitar, no hay nada que aumentar. Ahí está. El problema es que el hombre le está quitando y le está aumentando. Pero no siempre basado en la palabra de Dios, sino en me parece que debe ser así. Y muchas veces enseñamos algo que nos parece que debe ser así, pero no es así. O sea, Dios es claro. Lo que pasa es que nosotros no logramos llegar a esa claridad. Entonces, dijimos que el diezmo no me hace ser bendecido. El diezmo manifiesta que soy bendecido del Señor por mi acto de gratitud, ¿cierto? Sí. Bueno, estamos repasando, hablamos de que había que dar diezmo, ofrenda, primicia, corbán, y fuimos viendo parte por parte el diezmo. Hablamos de que se nos ha enseñado que tenemos que dar los diezmos para poder recibir la bendición. No. Acabo de fundamentar a través de Génesis 1:28, a través de Efesios 1:3 y Revelaciones 22:18, que Dios nos ha bendecido, nos bendice y nos bendecirá siempre, porque Él no cambia. Todo está estipulado, está establecido en su palabra. Gloria a Dios. Estoy avanzando aquí. Bueno, hablamos de cómo fue la bendición de Melquisedec con Abraham. Y establecimos bien claro, ¿no?, que Melquisedec bendijo en el Génesis 14:19, pero en el 20 recién Abraham saca los diezmos, se los da. No es que el diezmo fue primero fue la bendición, y así es Dios con nosotros. Él ya nos bendijo, Efesios 1:3. Lo que yo haga no me hace ser bendecido. O sea, el pararme acá a dar una clase no me hace, no me da una condición de ser un bendecido. Soy bendecido porque su palabra lo dice. Amén. ¿Estamos claros en eso? Amén. Si hay duda, anotan la pregunta ahí, al final lo lanzamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Déjame ver, avanzamos. Dijimos este ejemplo, la mano de Dios nunca se cierra, la que se cierra es la nuestra. Dios está deseoso de bendecirnos. Si nuestra mano está abierta, nosotros recibimos esta bendición y la damos. Lo que por gracia recibiste, por gracia darlo. Pero si yo cierro mi mano, y hay muchas maneras de cerrar nuestra mano a la bendición, entonces no podemos recibir. Imagínate que yo le dije, Harry, dame una tacita, y yo estoy con la mano, pero dame, y yo estoy con la mano cerrada. Tengo que abrir para recibir y recibo para dar. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ok, hablamos de la ofrenda, hablamos de las primicias, ok, nos vamos a detener acá, y por aquí fue que nos quedamos. Todavía Dios considera las primicias como santo y dedicado. Hablamos del corbán, que para muchos fue algo que no conocían, y hablábamos que el corbán es una ordenanza establecida, ¿no?, por Dios. En los 10 mandamientos incluso, porque el 5.º mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y el honrar ahí no está hablando solamente, decía yo, de hablarlo bien o tratarlo con cariño, sino de proveer. Darle, proveer. Es nuestro deber. Pero ¿qué pasa? Que este pueblo separaba lo que le correspondía darle a los padres, y cuando el padre venía a pedirle algo, decía, no, esto es corbán porque esto ya lo ofrecía al templo. Y dice, así no es. O sea, Chana no tiene que ver nada con Juana. O sea, todo es claro. Una cosa es diezmo. La 10ª parte de todas tus ganancias, tus ingresos, tus bendiciones, lo que tú recibes. La ofrenda, que es lo que tú pones y dice algo que tú das voluntariamente. Pablo hablaba en Corintios, ¿no? Levanten, o sea, recojan las ofrendas para que haya un fondo. ¿Cuántos creen que la iglesia trabaja con un fondo económico? No, ok. Ok, porque el maná ya no cae, ahora lo que hay es trabajar y producir. Y hablamos también de las primicias, y hablando de lo primero, del primer fruto, de la primera venta, del primer sueldo, de la primera semana, de lo primero, ok, la primera cría, y tómalo como quieras, porque decíamos que lo primero en el orden de Dios establece el resto. Tan fácil como con la actitud que tú vengas el domingo a oír la palabra, así te la vas a pasar las 2 semanas, las 2 horas que dure el servicio. Si tú vienes con un corazón dispuesto, así te va a ir bien, va a estar esponja. Pero si tú vienes serio, fastidiado, amargado, oye, tú estás determinando. Lo primero determina el resto. Son principios que yo di la semana pasada y solamente estamos repasando, ¿ok? Para retomar la enseñanza, ¿ok? Y aquí nos quedamos, ¿cierto? En el por qué dar. Ahí vamos, entonces, aquí retomamos la segunda parte. ¿Por qué dar? Gloria a Dios. Siempre preguntarse por qué va a implicar una razón. ¿Por qué suena este micrófono? ¿Por qué? ¿Por qué cuando yo hablo sale la voz? ¿Por qué? Déjame descubrir. Y busco, digo, espérate, ¿cómo es esto? Acá lleva batería, claro. Si le quito la batería, no suena. ¿Por qué suena? Porque tiene una batería con un transmisor, ¿no? Lo cierro, lo prendo. ¿Aló? Por eso es que suena. El por qué siempre te lleva a buscar una razón, ¿no? Entonces, yo le decía, y nos había dejado como ahí tirada la pregunta, y qué pena que no han venido los demás, pero no importa, aún para los que nos están viendo. Deme una buena razón, ¿por qué dar? A ver, ¿por qué dar? ¿Por qué tengo que dar? Deme una razón. Para recibir. Ok, Joan dice para recibir. De la misma manera como se nos dio a nosotros también deberíamos dar. De la misma manera como estamos recibiendo, es una buena razón para que podamos dar. Es un acto de gratitud. Es un acto de gratitud. O sea, vamos a encontrar muchas respuestas, ¿no? Buenas y malas, positivas y negativas. ¿Ok? Como lo han dicho Joan. ¿Alguien más tiene alguna buena razón por qué dar? O sea, su hijo nunca debe venir
decir, ¿por qué? ¿Pero por qué? Dime por qué. No agarres el, ¿pero por qué? Porque Él nos dio todo. Porque Él nos dio todo. Porque lo amamos también. Porque lo amamos. O sea, hay muchas razones si pudiéramos dar esa pregunta. ¿Por qué dar, Leslie? ¿Por qué dar? ¿Por qué? Lo mismo que dije. ¿Ya ven? Coincide con los demás. Un acto de obediencia. Es un acto de obediencia. ¿Ok? Entonces, de las muchas respuestas que yo encontré, a mí me encantó esto. Yo doy porque es un acto de fe. A mí me encantó esa. ¡Wow! Es verdad. Por obediencia, sí, es verdad, somos obedientes, queremos estarnos bien, sí. Por actitud, claro que sí. Somos agradecidos, damos. Pero nosotros damos en realidad porque es un acto de fe, hermano. Y aquí el primer conflicto que tiene la Iglesia Universal de todo el mundo es esta la pregunta del millón. ¿Y a dónde se va mi plata? ¿O ustedes no han escuchado que se preguntan eso? ¿Qué hacen con mi diezmo? ¿Qué hacen con mi ofrenda? ¿Y a dónde ya va a parar lo que yo di? ¿Cierto? Es una pregunta que siempre está ahí dando vueltas por las iglesias. Hermano, si usted da como un acto de fe, la palabra de Dios dice claramente en Hebreos capítulo 11, versículo 6 o 5, si no me equivoco, que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que dar y dar con fe. ¿Y qué es fe? Lo que no se puede ver. ¿Qué más? ¿Qué es fe? La certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Ve? Si usted da, y por ejemplo si estamos levantando una ofrenda porque nos vamos a mudar, ok, yo estoy dando, no veo todavía, pero estoy dando en fe. Pero el mismo Hebreos 11 dice, pero es necesario, fíjate esto, es necesario que todo aquel que se acerca sepa que le hay, que existe. O sea, se da con fe, hermano. Y no cae en saco roto. Damos con fe porque somos un equipo, somos una iglesia que estamos procurando y queremos avanzar y queremos progresar. Y damos con fe porque sabemos que, mire, yo una vez dije esto, me acuerdo en un seminario, es posible que usted no viaje ni qué sé yo, ni a Washington a predicar, pero tu dinero puede viajar. Lo que tú das ayuda a que la obra crezca, se expanda, se difunda. Démoslo con fe, sabiendo de que en el reino no gastamos, invertimos. Porque Dios amó y Dios dio y recibió. De la misma manera nosotros cuando hablamos de dar, sabemos que vamos a recibir una medida apretada, rebosante, remecida. Ahora mire, bien, hermanos, en verdad, muchas veces desde el púlpito del micrófono se cuentan muchos testimonios. Y yo creo, ¿cuántos creen en los testimonios? Dios es un Dios real, Dios es verdaderamente real. Yo recuerdo un domingo allá en la iglesia Evangel, tenía $47, me acuerdo ese domingo. Era lo único que tenía. Ya usted puede decir, ya comenzó con lo único que tenía. Bueno, así es el testimonio, pues era lo único que tenía. Y lo di. Y esa misma noche está Susana, está Harry, testigo. Y es la única, bueno, no es la única vez, pero fue así. Hice un taxi de $760 a Pensilvania. Y todavía como que me quería correr, no lo quiero agarrar, qué flojera, pero lo hice. Di los $47, esos únicos que tenía, y Dios devolvió. Ahora la pregunta, ¿siempre va a ser así? No, No va a ser así. ¿Por qué no va a ser así? en otra forma.
Porque Dios trabaja de muchas maneras. Así es. Ese es mi testimonio, esa fue mi vivencia, busca la tuya. ¿Entiendes? No es un patrón. Dios hace como quiera, cuando quiera, con quien quiera. Nosotros solamente en fe. ¿Cómo será mi cosecha? No la sé, pero sé que es buena. Porque Dios es fiel. Amén. Amén. Dios es fiel. Dios no cambia. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver el versículo de Malaquías 3:10. Quiero que lo vean ahí en su Biblia. Malaquías 3:10. Para aprender algo muy importante. ¿Ok? Y yo lo hago teniendo conciencia que como ministro y como muchos ministros, incluso maestros, pastores, por lo general maestros, pastores, han impartido esta doctrina, y no siempre con una mala intención, tal vez con un desconocimiento o tal vez en el buen deseo de motivar a las personas, y nos hemos agarrado fuertemente, y con esto, escúcheme bien, yo no le estoy diciendo que la próxima vez que usted venga a orar para las ofrendas, no quiero que me hable de Malaquías 3. No. La palabra de Dios dice en 2 Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. O sea, yo no estoy desechando, pero vamos a aprender cómo se aplica correctamente la palabra de Dios. Y es posible que pueda que usted esté difiriendo o no esté de acuerdo, pero ore al Señor para que el Señor le traiga la paz y pueda usted percibir. Entonces, nosotros damos nuestro diezmo basándonos en muchos versículos, ¿ok? Pero por lo general vamos a ¿no? Malaquías 3:10 dice: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme. Ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril. Dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable. Dice Jehová de los ejércitos. Bien, ¿cuántos habían escuchado ese versículo? Bien. Bueno, resulta que muchos estudiosos, en su afán de descifrar esto, no han llegado al punto base. Vamos a ver si tengo por acá. Ok, fíjate. Algunos comentaristas opinan que el versículo 3, capítulo 3:10 se refiere al pueblo de Israel en general. La profecía es un llamado a cumplir con lo que la ley demandaba en cuanto a los diezmos y las ofrendas. Yo copié mis notas para que ustedes lo puedan ver. No es que estoy leyendo, pero quiero que ustedes lo puedan ver, y de hecho lo van a encontrar en la página. Cuando quieran lo bajan, lo imprimen y hacen lo que quieran. El hecho de que Israel no presenta íntegro el diezmo, según la nueva versión internacional, se interpreta como una falta porque el pueblo dejaban a los que servían en el templo sin comida. Eso usted lo puede ver, lo puede leer en Nehemías cuando habla de que el diezmo era para los levitas y para todos los que trabajaban en el templo. Y si no había diezmo, entonces no había comida para ellos. Pero el contexto del pasaje es un llamamiento al arrepentimiento, a un cambio de acción. ¿Ok? El diezmo se interpreta como una evidencia de que había arrepentimiento. O sea, la llamada de atención era ahí de que no estaban cumpliendo lo que la ley estaba mandando. Entonces, arrepentimiento quiere decir cambia tu forma de pensar. ¿Ok? ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, trae tus diezmos. Y eso, si alguien puede leer capítulo 3:7 de Malaquías. Ahí que los que tienen Biblia, capítulo 3, versículo 7 de Malaquías. Por favor. 3:7. Sí. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardáis.